increíble, un 0 kilómetro. El por qué vinimos hasta acá es esto. Y también este milagro que solamente un bombero lo hace posible es que es prácticamente un 0 kilómetro. Tenemos bloqueo de diferencial y la conexión al 4x4 y les confieso algo, tiene olor a nuevo, esto es extraordinario. Hemos llegado a Alemania. Salimos de Serbia, cruzamos Hungría, avanzamos por Eslovaquia, atravesamos República Checa. Tuvimos un día descubriendo Praga, que nos fue así como el gustito en esta maratona contrarreloj, e ingresamos finalmente a Alemania por el este. Y acá empieza la parte más decisiva de nuestro plan para conseguir el motorhome de nuestros sueños. Como tenemos poco presupuesto y el tiempo nos juega en contra, no podemos demorar nuestra decisión. Así que por eso, hoy nos vas a acompañar a hacer el recorrido más importante de nuestro viaje por Europa, para llegar a ver en persona a la primera camioneta candidata de ser nuestro próximo motorhome 4x4. En los últimos 4 días nos hemos pegando una maratón saliendo de los Balcanes y entrando de lleno en lo que es Europa Central. Una maratón que tiene como objetivo ir a por nuestro sueño, lo que nos trajo a Europa, ir a ver si conseguimos nuestro próximo motorhome. Y en este momento estamos haciendo los primeros kilómetros por Alemania. ¿Qué me decís? Sí, llegamos a Alemania. ¡Alemania, acá está! ¡Rodando por ahí! Se vienen días intensos, días de empezar a comprobar si este plan que organizamos, un plan que es bastante difícil porque hay muchas trabas o muchas cuestiones que pueden salir mal en la cuestión burocrática. Somos argentinos sin ciudadanía europea, intentando comprar nuestra próxima casa acá, una casa que nos va a llevar a terminar la vuelta por el mundo. Entonces, a partir de este momento también nos ponemos de lleno a atender las cuestiones burocráticas y a destrabar y a ir avanzando y ver si este plan, que es bastante desquiciado según quien te lo analice, puede llevarse a cabo o no. Este es nuestro primer pantallazo, nuestro primer vistazo a lo que son las tierras alemanas. Hemos ingresado por una ruta completamente alejada de las grandes autopistas y este es el interior del país entrando desde República Checa. Yo me lo imaginaba exactamente como se me está presentando. Casitas así medias alpinas, mucho bosque verdoso, las rutas así como ondeantes. Para mí esto siempre fue Alemania y hoy se me presenta tal cual me lo imaginé. Acabamos de subir a una autopista en Alemania porque acá no hay peajes. O sea, hasta vehículos de 3.500 kilos, en toda Alemania no hay peajes. Las rutas son sensacionales y ya empezamos a tomar un poco más de velocidad, ¿no? Es como que vamos a ir un poquito más rápido, más fluido, ya enfocados en esto. No queda otra. Sí, no va a haber mucho plan, o sea, lamentablemente no vamos a estar pudiendo descubrir, tomarnos el tiempo para impregnarnos. Una cervecita nos tomaremos, ¿no? En Alemania. Olvídate, claramente. Pero esto de andar descubriendo, parando y demás, ya no es el momento, nuestra ruta está orientada a otra cosa. Mirá qué velocidad, ¿qué tal, Solo hicimos unos 36 kilómetros desde la frontera, nada más, y ya encontramos un primer lugarcito donde descansar. Nos vamos a quedar acá porque no es solamente andar, no es solamente andar en las rutas y ir cumpliendo este plan que queremos, este gran salto que queremos hacer, sino que también tenemos que seguir trabajando, seguir organizando, investigando y demás. Tenemos un vecino por allá atrás y algo que en estos 36 kilómetros ya te puedo contar es que se nota que Alemania es el mayor mercado del mundo de motorhomes. Sí, al menos de Europa lo es y ya lo acabamos de comprobar. 36 kilómetros y ya vi como 5 o 7 motorhomes y no es una ruta principal ni nada. También se nota lo que siempre te hablan
de Alemania. O sea, Venís porque- muy sorprendido con eso, ¿no? Es que De que escuchame, lo mira, que escuchás estamos en el medio lo de la estás nada. viendo. Estamos en el medio de la nada y está el pastito cortado, verde, prolijito. Todo es perfectito. O sea que las primeras impresiones es que lo que se dice es verdad. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mirá la vereda. Está Me mata las cosas con las que se asombra. increíble. Estos alemanes. Y ¡Hey, perro! Ettore, Disimulá que son... Ettore pisando solo alemán por primera vez. Y el lugar que encontramos está a muy pocos metros de lo que son las orillas del río Elba, uno de los ríos más importantes que atraviesan aquí lo que es Europa Central. Miren este paisaje. Ettore Ahora- está buscando dónde meterse Sí. al agua porque le ¿Dónde encanta. bajar? Mira, yo pensé que iba a ser un poco más salvaje, ¿eh? ¿Y no? Estamos en Alemania. Claro. No puede ser salvaje. Es como que Pero- no te permiten bajar. Qué bonito. Sí, muy Qué lindo. bonito. Cómo está, hay bastante verde, los edificios de aquel lado, Limpio. callecitas empleadas. Y acá lo que tenemos es un ferry que claramente te va cruzando de un lado para el otro. Ah, mira vos. Mira, ahí lo tenemos al señor esperando que llegue algún cliente. El plan del día era movernos hoy hacia lo que el primer objetivo, la primera visita que teníamos, la primera camioneta que íbamos a ver, pero lamentablemente recibimos una mala noticia y es que el vendedor dice que recibió una mejor oferta, así que no... Nada, Salamita en el orto. en realidad deberíamos desviarnos unos 400 kilómetros, 450 kilómetros hasta allá. No tiene sentido estar moviéndonos, así que estamos evaluando la opción 2 y ahí parece que apareció una tercera. Para, que esto hay que registrarlo. Pareciera que apareció otra, se la ve muy bien. Está un poquito pasada de precio. Ya estamos casi en los 20.000 y 22.000 kilómetros. Cada una queda en una punta de Alemania. Es como bastante a propósito parecen las cosas. Una queda en el norte, una en la otra punta para allá y en la otra cerquita de como ¿De Países Bajos? de Holanda, claro, Sí. iba a Holanda. Entonces, bueno, ahí como está pasando el trago amargo porque realmente toda esta maratón que nos pegamos Y fue son para los ir a ver tiempos. esa camioneta y los días exactamente nos están descontando. O sea, Pero cada día que igualmente estamos con otra así como echándole los ojos, que apareció así como muy nuevita, todo es muy nuevo, apareció ayer. Sí. Realmente parece hasta caída del cielo porque no son tan comunes, así que esperemos que... Veremos. No adelantemos nada. Lo que yo quería mostrarles es que a veces en los anuncios te converten los números de identificación de chapas de vehículo o algo, y hay aquí páginas en Europa donde uno puede poner el código y obtiene un historial del vehículo. ¿Que eso nos sirve? Es pago. Sí, tal cual, son pagos. Pero bueno, eso más o menos nos sirve a nosotros para poder saber si la que se dice en la descripción es correcto y condice con el historial que está publicado en estas páginas. A su vez, nos sirve, más allá de que sea pago, para poder decidir si hacemos 400 kilómetros para el norte o si encaramos para el sur. Una de esas páginas que nos aparece se llama Car Vertical. Nosotros acá pegaríamos el número BIN de esta opción que está apareciendo nueva y vemos si es viable o no, si la podemos tener en cuenta o no. Ahí está buscando. ¿Ya le mandaste la tarjeta todo? No, pará, primero vos pones Quería el ver código. cómo es eso. Después cuando edito lo veo, pero... Firmalo. Vos pones el código y se pone a pensar, a buscar en toda su base de datos si tiene o no el historial. Y en este caso aparece que sí lo encontraron y el precio es de unos $35 por reporte. Una monedita, ¿eh? ¿Qué te dan? El reporte dice historial de daños y accidentes del vehículo, Sí, la millaje me sale, los kilometrajes real chequeado, sí. informes de robos, riesgos financieros o legales,
uso comercial, que eso interesa para ver cómo está registrado, si es vehículo de uso particular, comercial o tal. Cambios de dueños, fotos de ventas previas, evaluación del mercado, aspectos y equipamiento y un ranking de Y particularmente seguridad. para el tipo de vehículo que estamos buscando me parece que no nos conviene. Porque, por ejemplo, nosotros los que estamos buscando son equipos de servicio de bombero. Y obviamente están de alta desde la fecha de inicio como bombero. como bombero. Este en particular que había visto, que estaría bueno investigar ese, decía de que no tenía registro en mantenimiento porque el mantenimiento se lo hicieron los bomberos. Entonces, No va a haber nada. claro, no va a haber nada. Entonces para esta no la hago. Para esta no, pero sí en general está bueno tenerlo. Sí, es como que es una herramienta más, ¿no? Precisamente antes de decidir a dónde vas a ir a buscar. Cabe aclarar que en el mercado alemán absolutamente todo queda registrado cada vez que lo llevas al mecánico, cada vez que lo llevas a la TÜV queda registrado. La TÜV es la BTV y la TV. Claro. Después cuando hacen las verificaciones le ponen el kilometraje que tenía para que no se pueda adulterar ni reducir y eso ya queda estipulado. Sí. Hay como unos registros bastante importantes. También si los talleres de chapa y pintura y esas cosas también tienen que... De todo el declarar. trabajo, cualquier mano que se le meta al vehículo, queda registrado. Claro. Lo primero que nos toca hacer es dar las primeras impresiones de Alemania. Nada más ni nada menos de Alemania. Es un país de referencia absoluta que uno siempre está en el ideal, en el imaginario. No, qué ordenados, qué prolijos. Y realmente, chicos, miro para adelante y veo una escenografía de película. Medio como de Truman Show. ¿Vieron Eso, que de es todo Truman Show. Exageradamente ordenado. Bueno, así nos está pasando, es muy raro, pero bánquennos en esta porque es la primera ciudad que estamos atravesando aquí en Alemania. Tenemos ya el termo preparadísimo. Uy, casi porque nada. hoy va a ser un día de ruta y acá vamos como muy impresionados, ¿no? Es increíble la prolijidad de todo, pareciera como que no está usado y a la vez ves como mucha gente, bueno, justo acá no, pero como que la gente sale, lo utiliza, lo disfruta. Veíamos en los parques y eso, como los señores grandes, bicicletas, todo. Mirá lo que es impresionante, increíble. Y un respeto total, tengo miedo de mandarme la macana. O sea, en todo momento ya van 2 veces que medio doblo tarde, no tarde, pero medio sobre la esquina y me siento un animal. Sí, como fuera Una de lugar. bestia. El mismo ambiente, la misma como onda, energía que hay en el lugar te va sugestionando a tener que ir ahí como muy Sí. atento a las reglas. Sí, total. No sé por qué, pero está pasando esto, lo iremos así como también analizando a medida que vayamos metiéndonos más en el país. Es muy loco pensar que hace menos de una semana estábamos saliendo de Belgrado en Serbia, atravesamos en 4 días, salimos de Serbia, cruzamos Hungría, avanzamos por Eslovaquia, atravesamos República Checa, tuvimos un día descubriendo Praga, que nos fue así como el gustito en esta maratona contrarreloj, e ingresamos finalmente a Alemania por el este. Qué locura, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Cosas que no puedo dejar de pensar en todo lo que debemos haber pasado que nos perdimos. Sí, totalmente, pero bueno. Pero la ruta siempre es así, siempre lo decimos, de que no es que te perdés algo, sino estás yendo por otra cosa. Tal cual, a veces vas por el paisaje bonito,
A veces vas para ver algún pueblo, alguna fiesta, alguna costumbre, y otras veces vas para conseguir tu próxima casa, para seguir dándole la vuelta al mundo a tu manera, como estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, para que nos ubiquemos un poco, desde Dresden, que es la primera ciudad grande que evitamos por la autopista, vamos a estar avanzando 460 kilómetros, es lo que nos marcó el mapa, hacia el sur, avanzando siempre por Alemania a una ciudad que se llama Augsburg. ¿Qué tal? Conoceremos Augsburg. Después de pasar dos países que realmente la mercadería está cara, como lo habíamos mostrado, por ejemplo, para tocar solamente la punta del iceberg, en República Checa el maple de huevo está a unos 11 euros. Nos reservamos la compra para comprar en Alemania. Que se dice que el mercado es tan grande que hay mucha competencia de precios. Arrancando por las verduras, yo veo que los precios, al menos que comparados con los Balcanes, son entre el doble y el triple. Por ejemplo, zanahoria no tengo más y tengo que comprar sí o sí, y está 2,70 el kilo. Después, por ejemplo, esta estaba 1,35 el kilo y esto 1,30 el kilo. Esto es así, 1,69. Siempre hablando en euros, ¿no? El precio. Miren cómo viene la carne, o sea, seleccionada, súper seleccionada. Solamente por bife podés comprar. Y esto que será filet, unos 45, 44, no lo puedo ni terminar de decir, 44 euros el kilo. ¿Vamos a comer pollo? No hay música. Ah, claro, silencio total, a mí me parecía. Algo raro está pasando, no me da cuenta. Y no hay mucha gente, ¿eh? No, está re tranquilo. Tranqui, mal. Otro precio barato que también estamos encontrando es los copos de avena. Como ahora estoy haciendo mucho bizcochuelo, lo tengo ahí muy presente el precio y lo veníamos pagando 89 centavos y acá está 69. Mira, el quesito está 8,71 el kilo. Es lo que lo venimos pagando. Sí, de hecho está más barato porque lo veníamos pagando 10. Sí, hay cosas y cosas. Creo que las verduras y las frutas ahí es como te la embocan. Por ejemplo, tenemos los tomates 60 centavos la lata. Después un pestito, un euro. Y la latita de atún estaba 1,29. Llenamos el chango, cubrimos bastante. Lo que no compramos fue mucha comida fresca, lo cual nos deja ahí medio como Verduritas sobre desestabilizados, todo. Pero veníamos bastante carentes en algunos rubros, como la comida de Tore, que siempre es platita y demás. Sí. Normal. Sí, gastamos entonces unos 47 euros. Bien. Aquí tenemos para tomar un par de Hoy vamos a cervecitas brindar. por estar acá en Alemania y por las buenas decisiones. Había preparado una comida, pero creo que me demoré mucho en lo que es... Huele muy bien. Sí, me demoré muchísimo. Se nos hizo tarde. En menos de una hora nos vamos a mover unos 50 kilómetros hasta una ciudad próxima, una ciudad bastante grande. Vamos a ver la primer candidata a lo que puede ser nuestra próxima casa. ¿Será o no será? Yo le tengo bastante expectativa, voy a ser franco, o sea, es prometedora y está a un precio, creo que va a estar a un precio relativamente accesible, porque conlleva una particularidad, ¿no? No sabemos qué precio es, porque vamos a hacer algo bastante extraño en nuestro primer movimiento en todas estas cosas extrañas que se van a dar en la compra de esta casa. Va a ser que no va a ser una compra, sino nos vamos a presentar a una subasta en un país como Alemania. No. Sí. Llega a salir esta, chicos. Este movimiento audaz de rodando por ahí es para la historia. La cuestión de la subasta es que obviamente son precios mucho más accesibles. Para. Porque creo que me quedé por la mitad del asunto. No es una subasta normal, no es una subasta corriente, sino es una subasta de un ente estatal. Ahí, Otra vez te saludo.
Dale, nos tenemos que ir, estamos Bueno, realmente dale, atrasados. bueno, está bien, bueno. Déjame un poquito. Dale, a ver. Acá lo que sucede es que es la única forma que tenemos de poder conseguir el vehículo al precio y presupuesto que tenemos, entonces es como que hay que jugar con esta apuesta. O sea, una subasta en sí es una apuesta. Por suerte, esta candidata que vamos a ver estaba cerca, o al menos estaba cerca del radio de que nos podemos mover, así que la podemos ver antes de empezar a ofertar. Lo cual no es algo común, o al menos, o bueno, sí es común, pero no para nosotros. ¿Qué cosa? Esto de poder ir a verlo antes de ofertar. Se puede. Sí, se puede, pero bueno, en nuestro caso, vida itinerante, si estábamos lejos del país, no podíamos. Por eso también teníamos tanto apuro en llegar a Alemania. La cuestión también es que, si bien es un día de expectativas, es un momento importante, yo lo estoy manejando al menos con un poco de... estoy siendo cautelosa. Como para No sabes a cuánto se puede ir la subasta. Sí. No sabes si va a superar nuestro presupuesto. Nos atrasa porque obviamente la subasta conlleva un tiempo, no es que voy, me gusta, tomo Y la ya plata, la podemos ir cerrando estos dámela. días. Si no nos atrasaría, estoy mirando para allá porque miro el Calendario. El calendario nos atrasaría 2 semanas en esta corrida que tenemos 3 meses. O sea, Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo importante es el presupuesto. ¿Plata o tiempo? Y ahí vamos. Buscando el equilibrio entre eso. Y bueno, hay tantas variables que la idea es que la emoción en este momento no puede dominar como quizás me dominó cuando compramos la Ducato azul, ¿no? que tenía sus cositas. Que tuvo para- sus cosas. Sí. Antes de salir se fundió el motor, tuvimos que hacerlo de cero, que eso después nos dejó salir tranquilos, pero en el momento fue un garrón. La Hoy por Ducato- hoy eso no puede pasar por una cuestión de que no tenemos un mango más de lo que estamos acá midiendo a cuentagotas para poder dar este salto. Estamos a unos 52 kilómetros del punto donde tenemos que ir a ver a la candidata. Queríamos ir tranquilos, odiamos llegar tarde. Sí, O sea, para lo nosotros llegar a peor. horario es llegar al menos 10 minutos antes y ahora vamos a llegar como... Y 10 sí. tarde. Pero bueno, ya estamos yendo y hay que tener también la cabeza ahí un poco fría a pesar de estas corridas para analizar todo, nuestras mejores opciones. Piensen que hoy de alguna manera también se define cómo sigue el plan. Este plan que, como les decíamos, se va viendo paso a paso y este es uno de los más importantes. Porque a partir de acá vemos si tenemos que dar alguna vuelta por Alemania, si ya no tenemos que ir a ver otras, y todo. Lo bueno es que en nuestra experiencia poca de estos días en Alemania las rutas son muy buenas, así que por ese sentido vamos a poder avanzar. Los alemanes manejan muy bien, en sentido de que el tráfico circula, ¿no? Increíble. O sea, porque más allá de que tienen una infraestructura envidiable, también ellos son, no es como que por manejar extremadamente bien son lentos, vamos a decir, o tardan mucho en hacer las cosas, o demasiados precavidos. Como que están aceitados. ¿Puedes creer? Nos tenemos que comer todas nuestras palabras, hay tráfico. Bueno, estamos en las afueras de una ciudad supuestamente importante, en una hora relativamente pico. Y ahí el mapa está diciendo el GPS que parece que hubo un accidente más adelante. Y seguimos circulando, o sea, avanzamos, solo que lento. Acá dice, ¿eh? ¿Nadie? No puedo estacionar. ¿Se puede? No, quédate ahí. Increíble. Increíble. Un 0 kilómetro. ¿Hay algo que quieras que pregunte? Ahora le preguntamos si se puede poner en marcha o algo. Creo que decía que no arrancaba. Ok. Neumático original. It's working. Wow. Yes, okay. Y por acá tenemos al artífice del milagro.
el por qué vinimos hasta acá es esto. Y también este milagro que solamente un bombero lo hace posible es que es prácticamente un 0 kilómetro. Tenemos bloqueo de diferencial y la conexión al 4x4 y les confieso algo, tiene olor a nuevo, esto es extraordinario. Nos acabamos de despedir de los alemanes, nos trataron pero extremadamente bien, Sí, súper extremadamente atentos a si necesitábamos subir, realizar una parte. comprensivos, piolas, entendieron que nada, que la teníamos que ver, que teníamos que indagar y demás. Quiero saber tu opinión acá en la privacidad, ¿no? Está nueva. Es un 0 kilómetro. eh, O sea, porque... Nada, no lo puedo creer. Es un 0, 0, está 0 muy nueva. kilómetro. Sí se nota que... Un 0 kilómetro de 25 años. Exacto. Sí, no tiene, se nota que no tiene nada de uso. Tiene un poquito Está- quemada la pintura porque se ve que cuando los jubilan pasan de la cochera a... Claro. Hacia el igual. parque Sí. descubierto donde la vimos. Pero nada, ¿qué te iba a decir? Es un poco de pintura. Tampoco está tan mal la pintura. No está tan mal, no está o tan sea, mal. sí se la ve un poco cansada, pero no está como yo pensé. ¿Vos viste que tiene olor a nuevo adentro? Sí, lo vi. Tiene- Y tocas el asiento Y está, y está como que impecable. nunca nadie se sentó ahí. Acá los bomberos en Alemania, el bombero es el que menos usa un vehículo estatal. Ni la policía, ni Sí, ambulancias, en cualquier lado del mundo. nada. Bombero es el que va. Y además de eso, acá en Alemania, los vehículos oficiales los mantienen como en un ambiente controlado. O sea, por clima y demás, las cocheras es un ambiente controlado. Quiere decir de que todo este tiempo que pasó está aún más precioso. Estuvo con una cápsula, decís, Sí. siendo controlada. Sí. Nunca la Entonces, hagas. nada, la verdad que tenemos una muy buena impresión. Como dijimos, hay que mantener lo que es la cuestión de la emoción tranquilo, apaciguado, porque es un plan que está tan consecuente, todo lo que se puede ir avanzando, ¿no? Que hay que tener la cabeza lo más fría posible. No te digo que ya la quiero y quiero que ganarla en la subasta y demás, pero sí hay que ver cómo se va desenvolviendo y sobre todo cuánto va o no avanzando de precio, porque eso también tenemos tal un cual. límite marcado. Tal cual. Pero bueno, Por el momento, Pinta si querés bien. mantener la calma, te invito a buscar un lugar tranquilo donde estacionar, a comer, porque no almorzamos, Sí. y vemos. y a bajar un cambio.